Ser podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tweets que nunca escribiré, que hoy va a ser un poco distinto. Los que nos escucháis habitualmente ya lo habréis podido comprobar. Hoy se pone en marcha el teléfono contra el suicidio. Ha sido a las 9 de la mañana. Es el teléfono 024, un número gratuito, confidencial y abierto para aquellas personas que estén pensando en quitarse la vida o para sus familiares. Así que hoy hemos decidido hablar de un asunto del que muchas veces en los medios no hablamos o hablamos poco o deberíamos hablar más. En este país, cada 2 horas y cuarto una persona se quita la vida. Son 11 muertes cada día. 330 al mes. Casi 1.000 a lo largo del año. De esos 1.000, un tercio son personas jóvenes, adolescentes, que tenían entre 14 y 29 años. Junivel Lancho, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por este programa. Junivel lleva tiempo atendiendo un teléfono parecido a este, al 024 que esta mañana ha puesto en marcha el gobierno. Ella, en este caso, atiende desde hace mucho tiempo, ahora nos va a contar, el teléfono de la Asociación Barandilla. En esa asociación, además, coordina el área de prevención del suicidio, es psicóloga clínica, se ocupa de la dirección clínica del Hospital de Día Lachman de Trastorno Mental Grave. Junivel, ¿cómo ha cambiado el perfil de gente que os llama? Pues mira, el perfil cambió llevamos 4 años con el teléfono. Al principio, el primer año, el perfil era más mujeres que hombres. Eso sigue siendo exactamente igual, pero a partir del segundo año sí que empezaron a llamarnos más llamadas que nosotros decimos en segunda persona. Eso quiere decir que, bueno, pues que a lo mejor algo se estaba moviendo en la sociedad para volver otra vez a que la gente estuviera sensibilizada y nos llamaban diciendo padres, compañeros de trabajo. Entonces, en ese es lo que ha cambiado más el perfil, ¿no? Luego también, ahora en este último año, después de la pandemia, nos ha empezado a llamar personas entre 20, 22, 23 años. En eso es en lo que podemos decir, igual que también después de la pandemia, desde el primer año de pandemia, nos empezó a llamar también más gente mayor que no nos habían llamado durante los 3 años anteriores. Os invitamos a que participéis, como siempre, sabéis que esto es un podcast, pero que también es un Spaces en Twitter, así que los que os vais incorporando, sabéis que solo con solicitar la palabra podemos ir escuchándoos para que entre todos vayamos respondiendo a las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Empezamos. Tweets que nunca escribiré. Con José Luis Sastre. En mi caso, que fueron 2 intentos de suicidio, en ninguno de los 2 momentos yo quería morir. O sea, eso es algo que después he echado la vista atrás en ese sentimiento, ¿no? En ese momento justamente, y me he dicho, joder, es que yo no me quería morir. Yo lo que quería quitarme era esa entonces obsesión que tenía con mi cuerpo, ¿no? Cuando tenía 15 años ocurrió un viernes y el lunes ya estaba en el colegio. No hubo una transición, no tuvimos herramientas y realmente fue como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Cayó sobre mí la losa del tabú, del estigma. Mi padre murió por suicidio y nos dejó a todos en un silencio, a la propia familia. No teníamos herramientas para elaborar aquello. Nos dejó a todos en un silencio radical. Pero es que mi hijo se quitó la vida y esa diferencia es brutal. Porque esa diferencia a mí me devuelve que mi hijo murió por un sufrimiento que además yo fui inconsciente de que estaba a ese nivel. Miguel Guerrero, psicólogo clínico del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, coordina la Unidad de Prevención e Intervención en Conducta Suicida. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Gracias por incorporarte a esta conversación que os recuerdo mantenemos también con Junivel Lancho, que es psicóloga clínica, que se dedica también, ella nos lo comentaba muy bien, a atender pues este tipo de llamadas, este tipo de casos. Para ti, Miguel, ¿qué ha cambiado en este tiempo a raíz de la pandemia? Hemos empezado a hablar por fin de un tema que hasta ahora, también por supongo, la posición de los medios, manteníamos como un tabú.
Sí, efectivamente es cierto que el suicidio ha tenido un pacto de silencio, diría un silencio mediático, como tú dices, pero también un silencio institucional, un silencio social, un silencio incluso de las propias familias, de las propias personas que lo sufren. Y es cierto que la pandemia lo único que ha puesto de relieve es la importancia, ¿no?, la relevancia que tiene la salud pública, concretamente la salud mental, y dentro de la salud mental se está empezando, ahora más que nunca, a hablar de la conducta suicida. Lo único es que el problema del suicidio es un fenómeno que lleva siendo la primera causa de muerte no natural en nuestro país desde hace muchos años antes de la pandemia. Desde 2008, en las cifras del INE, ya era la primera causa de muerte, y es cierto que ha tenido ese ocultamiento por parte de toda la sociedad, y los medios de comunicación no dejan de ser una representación de los mismos, del cual ahora parece que estamos intentando descongelarlo, ¿verdad? Estamos intentando poder hablarlo, y prueba de ello es la iniciativa que está llevando a cabo ahora mismo, que esto sería impensable seguramente hace años, el que podamos hablar abiertamente del suicidio y podamos contribuir, por tanto, a su prevención. Hemos perdido mucho tiempo entonces, Miguel. Bueno, depende. O sea, el tiempo se puede perder dependiendo de lo que hagamos de aquí a ahora. O sea, yo creo que lo que no podemos caer... hay un lema, ¿no? El lema de la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿verdad? De los próximos 3 años. Es un lema muy bonito porque dice generando esperanza a través de la acción. Y yo creo que la clave está precisamente en actuar, en hacer ahora todo tipo de iniciativas, todo tipo de estrategias. Habéis comentado, ¿no?, muy bien la estrategia del teléfono del 024, que se ha puesto ahora en marcha. Es una medida más dentro de todo lo que necesitamos para prevenir este fenómeno tan complejo, pero no será un tiempo perdido si de aquí en adelante sí somos capaces de impulsar esas estrategias que, como digo, deben estar coordinadas, y sería lo ideal que existiera un plan nacional para la prevención del suicidio y poder poner pie en pared con este problema, que es un problema social y un problema de salud pública de primer orden. Os recuerdo que a través del Spaces podéis solicitarnos la palabra para incorporar vuestras voces y vuestras inquietudes a este debate sobre un problema que va teniendo cada vez más, Junivel, una dimensión distinta, porque hay más personas que rompen el tabú, que sienten la liberación de poder contar, porque ya no es un estigma decir que han intentado quitarse la vida o que en su familia ha habido casos de gente que se ha intentado quitar la vida. Ocurre, ahora escuchando a Miguel, pensaba, bueno, es verdad, los medios no hablábamos de eso porque había antes el pacto o la sensación o la creencia de que si hablábamos de eso inducíamos a más gente a suicidarse. Eso es que no pasa, que estaba mal enfocado. ¿Estábamos equivocados antes y ahora acertamos? ¿O ahora tampoco está claro que esta sea la solución? Junivel, ¿cómo lo ves? A ver, sí que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Miguel, ¿no? Pero la cuestión de ese tabú que estaba desde la sociedad, desde los medios de comunicación, quiero decir que era algo que estaba hasta las propias familias. Yo creo que el autoestigma también de las propias familias, ¿no?, de no decir nunca que un familiar o alguien cercano se había suicidado. Eso ahora, desde que estamos, desde hace 4 o 5 años, pues eso está cambiando. Tenemos que seguir en ese camino de la esperanza, en ese camino de seguir haciendo las cosas bien. Habría que decir, pues lo que decía también Miguel, ese plan nacional, que es lo que decimos, para que todos estuviéramos coordinados, todos los que trabajamos en la prevención del suicidio, para poder ayudar a más gente, conocer cuáles son todas las señales de alarma para que las personas podamos prevenir ese intento, esa ideación, ese pensamiento suicida. Entonces tenemos que estar todos como más coordinados en ese momento, ¿no? En el momento de que la persona tiene esa ideación y ese pensamiento. Entonces, yo creo que tenemos que caminar todos juntos. Miguel, déjame preguntarte si es que hay más casos o es que se conocen más casos o ha habido una tendencia en la sociedad que hace que vayamos efectivamente a la constatación de que hay cada vez más gente y más jóvenes también particularmente que quieren quitarse la vida. ¿Hay más o es que sabemos más? Dime. En referencia a lo de los datos, yo estoy más en tu hipótesis, en esta segunda, ¿no?, en que sabemos más. No. Hay un problema de base en el registro, en la notificación de los casos de suicidio, que eso es un problema, una barrera, un obstáculo que llevamos arrastrando mucho tiempo, y es que hay una subnotificación o se infranotifican los datos de suicidio. Esto depende de la metodología, que es bastante compleja. Las cifras actuales en España nos las dan el Instituto Nacional de Estadística, pero también, como sabemos, dan con mucho retraso o con no suficiente premura este tipo de
de resultados. Ahora tenemos datos de 2020, cuando estamos ya casi en mitad de 2022, y esto lastra, compromete mucho el poder poner en marcha todas las iniciativas y las estrategias, porque no contamos con datos en tiempo real. Pero yo lo que creo es que cada vez se están notificando, se están registrando en todos los niveles. No solamente hablo de mortalidad por suicidio, que es quizás el indicador más grave, ¿no? y más señalado del suicidio, pero debajo de ese dato de mortalidad está la morbilidad. ¿Qué es esto? Los intentos de suicidio, las personas que tienen planes de suicidio, las personas que tienen ideas de suicidio, las conductas de muerte, autolesiones, y esto en la medida en que se comienza a registrar de una manera mucho más sistemática, pues obviamente estamos dándonos mucha más cuenta de la magnitud del problema. Y en España pues sabemos que como se delegan en las comunidades autónomas estas responsabilidades, pues hay comunidades autónomas que registran muy bien y por tanto tienen la mala suerte, entre comillas, que se me entienda, de aparecer como las comunidades autónomas con más tasas de suicidio. Sin embargo, las que están en último lugar puede que no exista tanto, no refleje esa realidad, sino que se esté infranotificando, en este caso, este fenómeno suicida. Voy a saludar enseguida a José Antonio Luengo, que es catedrático, decano del Colegio de Psicología de Madrid, pero antes dejadme ir incorporando voces que se van añadiendo, que van solicitando la palabra a través del Spaces. Por ejemplo, Miguel Pastor. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Qué nos querías decir, Miguel? Bueno, yo quería contar una experiencia que hizo que yo viera que el suicidio juvenil es algo que le puede llegar a todo el mundo, no entiende de clases y está muy presente. Es en segunda persona, gracias a Dios, por suerte, pero me chocó muchísimo. Una familia, bueno, una muy buena amiga mía de estos círculos en los que me movía de participación juvenil, literalmente de la noche a la mañana, ellos eran 3 hermanos, su hermano se fue de casa y se tiró en las vías del tren. Fue un shock tremendo y después nos enteramos de que era por motivos de bullying en el colegio. Entonces yo quería simplemente comentar que creo que se está haciendo muy poco en cuanto a la concienciación. Al igual que en su día pudimos recibir en clase charlas sobre educación sexual, creo que sobre salud mental no se conciencia lo suficientemente en las aulas. Yo creo que personalmente nunca tuve esos pensamientos, que sin embargo, mientras crezco, veo que más amigos míos los tuvieron, porque la primera vez que mi madre me llevó a un psicólogo fue a los 12 años. Eso no pasa en todas las familias. En mi casa se hablaba de la salud mental sin tapujo alguno, pero esto no es la norma. Entonces creo que al igual que se le pregunta a un niño pequeño si le duele la barriga o si le duele la cabeza, creo que sobre la salud mental se tendría que concienciar aún más, y yo creo que la buena manera de hacerlo con los más pequeños es desde las aulas. No sé qué se está llevando a cabo y creo que sería muy bueno, pues ya teniendo tanto a Miguel como a Junivel, pues preguntarles si eso está también dentro de la estrategia de salud mental. Y bueno, quería compartir simplemente esta experiencia que hace 2 años hizo que viera en primera persona el sufrimiento. Esta amiga mía se fue de todas las redes sociales. Fue muy difícil poder saber de qué manera apoyarla, porque cuando uno se enfrenta a eso no sabe cómo reaccionar. Esto se podría evitar acercándole a los más pequeños, que a veces, oye, la salud mental también nos falla y nos podemos poner malitos de ahí, y que hay formas y medios para curarse. Se lo vamos a preguntar ahora a Miguel y a Junivel. Miguel, te agradezco muchísimo que hayas querido compartir este testimonio. Déjame solo hacerte una pregunta. ¿El chico que falleció cuántos años tenía? 15 años. Miguel, gracias. Muchas gracias. José Antonio Luengo, les decía, es decano del Colegio de Psicología de Madrid, psicólogo sanitario, experto en psicología educativa. Señor Luengo, bienvenido y muchas gracias. Buenos días, José Luis. Encantado de estar con vosotros, con Miguel, con Junivel y con todos vosotros. Encantado. Déjenme preguntarle, ¿qué puede llevar a un chaval de 15 años a querer quitarse la vida? Vaya. Bueno, pues básicamente un dolor y un sufrimiento muy profundo, normalmente mantenido en el tiempo, aunque no siempre, porque a veces las conductas que llevan a una... En fin, las ideas que llevan a una conducta suicida prácticamente se desarrollan sin solución de continuidad, muy poco espacio de tiempo, pero fundamentalmente la sensación de desesperanza, es decir, no voy a salir de esta, nadie me va a ayudar, y de desvinculación de los demás, del grupo de compañeros, de amigos,
desvinculación también de tus propios proyectos personales, de tus ilusiones, de tus ganas. Cuando uno entiende que mira hacia donde mira y no ve el más mínimo resquicio de luz, en esos momentos la sensación de que la muerte puede solucionar mi vida, que dramático es todo esto, pues aparece. No hay ningún indicador, no hay manera de saber, porque entiendo que mucha de la gente que tiene este tipo de conductas o que pasa por este tipo de trances, lo quiere llevar, lo mantiene en secreto, de la manera más disimulada que puede. No hay ningún indicador que las personas de su entorno puedan ver a tiempo. Bueno, hay muchos casos, sobre todo que nos cuentan algunos sobrevivientes, es decir, personas que han sobrevivido a la muerte de algún familiar, de algún hijo, de alguna pareja y demás, que nos cuentan que efectivamente, rascando mucho, profundizando, encontraron alguna señal, alguna identificación. Siempre suele haber alguna, pero en la mayor parte de las ocasiones hay muestras suficientes, señales de alarma que tienen que ver con la imagen, con la pérdida de interés por la vida, la tristeza que puedes ver en los chicos, los silencios a veces, el no querer hacer determinadas cosas, el no querer ir al instituto. Uno de los problemas que tenemos, yo creo que Miguel antes lo traducía en palabras, es que los adultos no manejamos bien hablar con los chicos y con las chicas de cómo se encuentran, y tendemos a identificar que la situación pues tiene que ir bien y que tienen que ser felices y que lo tienen todo y que por lo tanto tienen que sobreponerse a las cosas. No es sencillo entender que el sufrimiento va por dentro y que la mejor manera es validar, legitimar, dar a entender que entiendes el sufrimiento y abrir esa puerta que le permita al chico comunicarse. Porque lo que nos dicen muchos chicos y chicas es que cuando intentan encontrar esa puerta que se abra, las primeras manifestaciones que tienen, pues que no tienes que pensar en esas cosas, lo tienes todo, qué van a pensar tus padres, cómo vas a dejar a toda tu familia si piensas en estas cosas. Esto cierra cualquier posibilidad de que esa criatura, pues son niños todavía, adolescentes, pueda encontrar un espacio donde poder hablar de su sufrimiento y encontrar pequeños brotes de luz que son los que te permiten, desde la terapia y desde el apoyo que se hace en los centros educativos, que te permiten volver a vincular al chico con algo. Esto es especialmente importante. Por eso yo, lo que comentaba Miguel antes del papel, perdón si me estoy enrollando. Al revés, es muy interesante, José Antonio. Quería decir que el papel que tienen los centros educativos en esto es absolutamente capital. La salud mental se juega en las distancias cortas. Claro que se juega en las unidades de salud mental y en los centros especializados y dispositivos, por supuesto. Necesitamos más especialistas, más psicólogos, más psiquiatras, más enfermeros y enfermeras. Claro que sí, pero necesitamos psicólogos en los centros educativos, necesitamos más formación al profesorado. Tenemos que tener la oportunidad de hablar con los chicos de lo que es el sufrimiento y superar esta idea de hablar de lo emocional. Lo emocional está bien. Y la inteligencia está bien como constructo, como trabajo cotidiano, que los chicos entiendan lo que es esto, pero los chavales tienen que escuchar a sus profes hablar también de que el sufrimiento existe. Y eso, cuando tú hablas con chicos de 18, 19, 20 años que te hablan de su desesperanza, de chicos que están en tratamiento de salud mental, eso es lo que ellos nos dicen que no tuvieron nunca. Y por eso el sistema tiene que cambiar, y tiene que cambiar para que atendamos mejor a las personas desde la perspectiva de la pedagogía de los cuidados. Si no, nos vamos a estrellar. Pero ¿y qué es, José Antonio, cuando llegan a esa situación? ¿Qué es lo que les provoca esta situación? ¿Las expectativas de futuro, económicas, las relaciones personales? ¿Qué es lo que empieza poco a poco y acaba provocando esta magnitud de ansiedad hasta abocarles a este precipicio? Vaya. Muy bien, es una pregunta especialmente interesante. El adolescente, el preadolescente, el adolescente, estamos hablando de chicos, chicas entre 11, 12, 13 años, pasa un duelo
dramático en ese cambio de la niñez, de la infancia a la preadolescencia o a la adolescencia, porque es en ese momento cuando también, merced al crecimiento de su capacidad cognitiva de interpretación de lo que es la vida y demás, es el momento en el que empieza a saber lo que es el sufrimiento psicológico, porque hasta ese momento el niño, la niña, se mantiene en un estado afable y amable, siempre que no haya experiencias muy adversas en su vida, lógicamente, con la confianza de sus padres, te sientas con ellos, les coges la mano, viven en un mundo basado en lo concreto, asentado en lo concreto. El adolescente empieza a darse cuenta de que, ostras, esto va a ser muy difícil, de que me gusta esa chica o me gusta ese chico y resulta que no me hace ni caso, y a quién se lo cuento, y empiezo a tener presión por las circunstancias que tienen que ver con el rendimiento escolar, o a veces con las relaciones con los amigos o con los compañeros, pensar cómo me tengo que vestir cada día para ser más o menos importante en mi clase, que me hagan caso, que ser alguien popular. Bueno, todas estas cosas verdaderamente pueden parecer obvias y pueden parecer banales, pero son cosas muy importantes para los chicos en ese proceso de aprendizaje. Y es en ese contexto donde es extremadamente necesario hablar con ellos de todas estas cosas, hablar de la frustración, de cómo tenemos que enfrentar el mal momento, de cómo tenemos que aprender a convivir con el malestar. Porque muchos de estos chicos que piensan en la muerte para solucionar algunas cosas de la vida que no les gusta, no tienen ningún trastorno. Lo que tienen es un malestar psicológico que no son capaces de gestionar, de reconducir. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque no encuentran con quién hacerlo, porque no encuentran ese espacio donde tranquilamente ellos puedan verse en un espejo como alguien que va a crecer incluso merced a ese aprendizaje de situaciones difíciles. Que no encuentren a alguien que les diga, como tú decías al principio de tu reflexión, es que no sé de qué te quejas, es que nosotros lo teníamos peor, es que, exacto, alguien que pueda empatizar y meterse en su cabeza, porque por ahí, por esa etapa, hemos pasado todos. José Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por incorporarte. Gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo. Hay tantas cosas que os quiero preguntar, Miguel, Junivel. Voy a ir ahora, pero antes, entre las personas que nos ha solicitado la palabra está Montserrat. Montserrat, bienvenida. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien, ¿no? Sí, de momento perfecto. Vale, es que no sé por qué justo los cascos me están fallando. Hoy es el día, he de decirte que es el día de algunos fallos, pero lo estamos subsanando. Así que te escuchamos de manera nítida, Montserrat. Vamos a ver, yo en su momento he estado como voluntaria en grupos de apoyo y en ciertas terapias. Yo lo que he estado siguiendo y analizando y hablando en los últimos años es que, vamos a ver, se ha abierto, digamos, una tercera vía en lo que es en el tema del suicidio, sobre todo el suicidio juvenil. Está, por una parte, lo vinculado a las enfermedades mentales, efectivamente, lo vinculado al bullying, porque el problema del bullying no es que en el colegio consigan que a ese niño se le deje de agredir, se le deje de acosar, se le deje de martirizar. El problema es que es donde hay que poner el foco y donde yo creo que no se está poniendo es luego el aislamiento de ese niño. Entonces es un niño que al final, vale, sí, no me están martirizando, pero ya estoy estigmatizado. Yeah. Entonces es un punto en el cual no se está haciendo luego ese hincapié y ese seguimiento que le tendrían que estar haciendo los centros escolares. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que no están sabiendo los jóvenes canalizar la frustración que les llega, como nos estaba explicando el ponente anterior. Uh-huh. Por un lado, efectivamente, el empezar a ver lo que es la vida adulta. Luego, los estímulos que están recibiendo. O sea, nosotros, mi generación, por ejemplo, no teníamos esa presión de las redes sociales que hay ahora mismo. No teníamos esa visión de que todo es súper bonito, de que la vida es una cosa maravillosa, de viajes, de súper restaurantes, sobre todo en este caso yo creo que más las chicas que los chicos, el tema de que al final nos pueden parecer frivolidades, pero que en una época, en una edad, pues no lo son. Totalmente, es que ese es el problema. Totalmente.
que una niña de un entorno medio, una clase media-baja, lo que está recibiendo son unos estímulos, una visión que no tiene nada que ver con su casa, que a lo mejor les está costando ahora mismo pagar la luz. Luego, sumado a eso, al que si desentonas, no desentonas, entonces son ahora mismo los dos factores que yo, en este caso, más estuve hablando y más estuvimos tratando. Por un lado, ya os digo, el aislamiento, y por otro lado, la frustración, el saber enseñarles a diferenciar lo que es que te estén haciendo una campaña de publicidad y vendiendo un producto, y lo que es la vida real, lo que es la realidad, el cómo se va desarrollando, el saber afrontar y hablar. Sí, las expectativas y luego la realidad, tu realidad que además vas a ir construyendo y es cambiante. Y a esas edades, pues las cosas tienen una importancia que quizá con el tiempo tienen otra, pero que en ese momento son lo más importante del mundo. Que ¿no? para ellos es fundamental Absolutamente. el concepto de grupo, el concepto tribu. Totalmente. Lo mismo que estaban diciendo del tema de las señales en los adolescentes. Sí. Vamos a ver, es muy complicado porque es una edad en la cual lo último que quieres es hablar con tus padres, para empezar. Pero yo los signos que más estuvimos analizando, que sí que acababan teniendo un poco el factor común, era, por un lado, el tema del aislamiento. El aislamiento es más complicado de analizar, pero, por ejemplo, la dejadez personal, el no querer salir, la apatía y, sobre todo, la tristeza, que yo creo que es... que lo solucionamos pensamos que con decir no pasa nada se va a solucionar. No. El tema es sentarse a hablar y conseguir que el niño... Conseguirlo, sobre todo también conseguirlo, Montserrat, porque tú te puedes sentar a hablar, pero la dificultad, y más en esta edad, es que se abran, ¿no? Y que se abran en casa. Te agradezco mucho, Montserrat, que nos hayas querido aportar también tu punto de vista, que complementa de alguna manera lo que nos decía antes José Antonio. Miguel Junivel, quiero trazar con vosotros dos perspectivas distintas, ¿no? Que venían a raíz de todo esto que hemos escuchado. Una es la dimensión del problema que tenemos entre manos y la otra es la educación. Miguel, ayúdame tú a situar. ¿Ante qué estamos? Estamos hablando aquí de jóvenes, adolescentes, chavales de, hemos hablado incluso 12, 15 años, que tienen estos pensamientos, ¿no? O esta intención, que por lo menos hay un pensamiento que en algún momento les pasa por la cabeza. ¿Cuál es la dimensión del problema que tiene nuestro país en esta franja de edad respecto al suicidio? Bien, pues bueno, eso es importante para ponerlo en liza. Antes de dar los datos, de poder hablar sobre las cifras, yo creo que hay que meterse en la cabeza, y esto es algo que tenemos una responsabilidad social y ética, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, que son muertes evitables y que son muertes prevenibles. O sea, que no solamente el objetivo debe de ser reducir la tasa de mortalidad de suicidio en esta población, que ahora daremos los datos más concretamente, sino generar una promoción de la salud social, de la salud emocional, de la salud mental, para que la vida de estos chicos merezca la pena ser vivida. Hay unas estimaciones que esto va cambiando en función de las metodologías de los estudios, pero en torno a un 10-14% en menores de 18 años hay una conducta suicida. Si hablamos de autolesiones que no necesariamente tienen que ir ligadas al suicidio, estaríamos hablando en torno a un 9%. Pero estos datos que quedan como más fríos, yo creo que se podrían entender si nos situamos, por ejemplo, en el aula, que tú estabas comentando antes, y luego también en la educación, si en nuestras clases, en cualquier clase de cualquier centro educativo en nuestro país, tiene una media aproximadamente, ¿no?, de 25 alumnos, en esa clase, que puede ser representativa, estaríamos hablando de que 2 o 3 alumnos a lo largo del curso van a tener una idea de suicidio. Otro alumno más va a llevar a cabo una planificación suicida, es decir, va a pensar en cómo, en cuándo, va a mostrar intención de querer acabar con su vida, que es una situación de más riesgo, de avance dentro de los niveles de riesgo en cuanto a ideación y planificación, y otro chico más de esa aula de 25 va a llevar a cabo un intento de suicidio en menores de 18 años. Hay que dejar también bien claro, y esto me gustaría también dejarlo meridianamente claro, y aunque hablemos de suicidio juvenil, que por franja etaria, la verdadera población de riesgo para el suicidio son las personas mayores, la tercera edad, que son los que concentran mayor número de intentos de suicidio y mayor número de mortalidad por suicidio global, ¿no? En los 4.000 que podemos cifrar el Instituto Nacional de Estadística. ¿En qué franja? ¿A partir, Miguel, de qué edad?
Mira, de 45 a 55 años es el grupo de edad donde más intentos y más muertes por suicidio se dan. Para ver la magnitud, la comparación entre la población joven y la población mayor, vamos a pensar que de cada 2 personas que tengan 80 años y hagan un intento de suicidio, 1 fallece. Si hablamos de población menor, entre 15 y 29 años, estamos hablando de 200 a 1, es decir, por cada 200 personas en esta franja de edad que lleven a cabo un intento de suicidio, fallece 1, para que veáis un poco la dimensión en lo que estamos hablando. Lo que pasa es que esto no quita, y no podemos caer en este mito, de que el suicidio en la población joven no existe. Hay como una dificultad de entender que una persona joven que tenga toda la vida por delante pueda plantearse el suicidio, y esto no es así, la realidad de hecho nos lo dice. Son 300 personas entre 15 y 29 años los que han fallecido en 2020, más allá de las cifras que van oscilando, ¿no? Entre 310 y 305. Eso es lo de menos. Estamos hablando de muertes evitables y muertes prevenibles, pero suponen un 8% del total de fallecimientos de suicidio en un país. Lo que pasa es que el impacto emocional, el impacto social, el impacto en años de vida perdidos, potenciales, en impacto económico de un suicidio en una persona joven, eso es un drama que un país como España no puede ni debe permitirse. Yo creo que eso prácticamente es un imperativo ético y moral que nos atañe a todos. Junivel, de las personas que han entrado, yo creo que todas han hablado de la educación. ¿Está haciendo este país lo que tiene que hacer? A ver, yo creo que se está haciendo, se empiezan a hacer cosas porque ya todos los profesionales que estamos en torno a la prevención del suicidio nos hemos dado cuenta de todas las fallas que está habiendo en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y en nuestros niños. Sí tenemos que hacer esa prevención desde los colegios, lo que decía Luengo. Los niños pasan mucho tiempo en los colegios, son una media de 6 horas diarias. Sí que también el colegio tiene la obligación de poder darse cuenta de cuando un niño está entrando en un problema de gran sufrimiento, de gran dolor, que él no sabe porque no sabe gestionarlo. Los niños en ese momento no saben gestionarlos. En la etapa de la adolescencia estamos en una etapa de cambios a todos los niveles, hormonales, físicos, están encontrando su vida. ¿Y qué pasa? Que los colegios, los profesores, que son los que pasan mucho tiempo con ellos, pues no están formados a veces para poder prevenir y poder controlar todo eso. ¿Por qué? Porque también la figura del psicólogo escolar, los orientadores, están desbordados porque también esas figuras hace unos años han desaparecido casi. Ahora otra vez estamos haciendo, desde el Colegio Oficial de la Psicología, se está haciendo esa formación también para que los profesores sepan detectar a tiempo que un niño está teniendo problemas de ese sufrimiento por ese bullying, por ese acoso, por esa presión a lo mejor, por esos problemas también que arrastran familiares al centro. Yo creo que también hay que hacer mucha prevención a nivel de que los padres hacer talleres para que los padres también sepan tratar a ese niño y a ese adolescente. Si nosotros hacemos una buena prevención y hacemos una buena psicoeducación desde la infancia, donde le fomentemos al niño la autoestima, le fomentemos la fortaleza. Y yo creo que hemos perdido también ahora en nuestros jóvenes esa capacidad de que el sufrimiento existe, que existe la frustración, que existe el dolor. Y hemos hecho una burbuja de niños como que todo sirve. Esto es la sociedad del like. Cuanto más likes tengo, pues mejor me valoran. Y tendríamos que volver otra vez un poquito a volver a los valores, a volver a la esperanza, que bueno, todo puede cambiar, que el esfuerzo es necesario para poder seguir adelante y ser un adulto bueno, pues sin problemas en torno a la salud mental. Pero por eso que tenemos que llevar también la salud mental a los colegios. Y eso nos ocupamos mucho de las matemáticas y del inglés, pero no nos ocupamos de poder enseñar a esos niños, a esos adolescentes a lidiar con el dolor, con la incertidumbre, todo eso que ahora es lo que nos ha traído la pandemia. Y mira que ahora últimamente, Junivel, estamos hablando mucho más de eso, tanto en los medios como yo creo que también en la escuela, ¿no? Se está incidiendo mucho en la salud mental. Dejadme incorporar a Francisco San Román, que nos pedía la palabra, nos solicitaba la palabra a través del Spaces. Francisco, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué querías decir? Buenos días. Yo quería
¿Qué tal? 2 comentarios muy rápidos. No sé si hacemos lo correcto al centrar tanto el tema del suicidio en concreto con la juventud, por así decir, porque bueno, sí que es cierto que desde luego un caso del suicidio de una persona joven pues es muy lacerante, ¿no? Pero como ha dicho Miguel antes, quizá también sería interesante abrir un poco el foco, porque quizá nos estamos dejando fuera otras franjas de edad con otras problemáticas diferentes que habría que tener en cuenta. Y yo lo que os quería comentar era que, vamos, yo recuerdo, seguramente José Luis, tú te acuerdas también, cuando en 2012 con la crisis económica el tema de los suicidios un poco vinculados a la situación de la crisis y por los desahucios ocupaba portadas y era un tema nacional prácticamente. Esto realmente en la agenda informativa pasó a un segundo plano, no sabemos muy bien por qué, porque yo entiendo que seguirá ocurriendo esto. Y viendo estadísticas de suicidios, yo recuerdo que la provincia de Cádiz en concreto tenía una ratio relativa muy, muy alta. Y Madrid y Barcelona, digamos, son grandes ciudades, en términos absolutos hay mucho suicidio, pero en Cádiz en concreto daba muy alta la correlación y claro, cuando pensamos en Cádiz, pues quizá pensamos en una provincia donde es difícil seguir adelante, conseguir trabajo, tener una economía. Entonces era un poco abrir un poco el tema del suicidio, no tanto a las causas individuales de las personas, que digamos es muy interesante, ¿no? Poner el foco en las características de cada uno, pero también a nivel social un poco qué impacto tienen las políticas públicas y las crisis, ¿no? Y cómo se gestionan por parte del poder político, que también esto tiene, digamos, un correlato en esta realidad, yo creo. Y lo último que os quería decir muy rápido es también que una cosa que yo no acabo de entender muy bien, cómo es posible que en las prisiones en España y en los centros de menores haya tantos suicidios. O sea, son lugares en los que la administración tiene un deber de garantía por ley con estas personas, tiene un rol de garante frente a los reos, frente a los presos, a los menores que está bajo su custodia y realmente es una realidad bastante habitual. Entonces, bueno, son cosas que yo no entiendo. Desde luego nos has abierto varias perspectivas. Gracias, Francisco. Un abrazo. A ti. Que nos daría para varios spaces, pero yo tengo que ir acabando Pero sí quiero, Miguel, hacerte 2 preguntas. Una es precisamente esta que nos deja sobre la mesa, Francisco. ¿Qué relación hay? Porque ha sido muy interesante cuando nos describías. Cuidado, porque es verdad, y yo también he querido que enfocáramos por una tendencia que me parece, pues eso, muy grave. Por eso quería incidir mucho en eso, que haya tantos jóvenes. Cuando nos describías el aula, ¿no? Esos 2 alumnos que en fin, que van a tener la idea en algún momento de su vida, pues me parece que es un fenómeno que hay que atajar de inmediato. Pero la franja es a partir de los 40 o 45 años. ¿Qué relación hay ya no solo con la edad, Miguel, sino también con la situación económica de cada uno? Porque entiendo que según nos vamos haciendo mayores, la situación económica, la expectativa, lo que tú le puedas dar o crees que tú le tienes que dar a tu familia o a ti mismo, está en la razón de muchos de aquellos que quieren o que intentan quitarse la vida. Claro, efectivamente. Francisco ha dado una clave que nosotros hemos pasado aquí un poco de soslayo, pero tiene que ver con los determinantes sociales, los determinantes económicos que tienen un papel relevante dentro de la conducta suicida. Tenemos que tener en cuenta, José Luis, que el suicidio es un fenómeno multicausal, es un fenómeno sumamente complejo donde intervienen muchos factores. Hemos hablado al principio de los individuales, de los psicológicos, pero hay que no podemos dejar de lado los factores culturales, que no es la cultura en la que estamos viviendo actualmente, los factores socioeconómicos, los factores emocionales, los factores también capitales y los políticos, obviamente, la gestión sanitaria, todo eso influye. Pero hay un estudio también muy claro, muy específico, que se va a entender muy bien, que tiene que ver con el desempleo. Es cierto lo que tú dices, que en cada franja etaria los factores de riesgo pueden ser comunes, pero quizás los precipitantes, aquellos factores estresantes o aquellos acontecimientos, ¿no?, que son vitales estresantes, sí que va cambiando o van teniendo un peso relativo diferente con la edad. Concretamente en esta edad, esa función, ¿no?, de proveer a la familia, de crear un proyecto de vida, de sostener nuestra hipoteca, sostener los cuidados básicos de las personas que están a nuestro cargo, mantener un trabajo, pues obviamente eso pesa mucho en esa franja, ¿no?, en esa población. El desempleo, por cada aumento del 1% en la tasa de desempleo de un país, correlaciona con un aumento del 0,8% de las tasas de suicidio. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estos determinantes sociales atañen al poder político. O sea, la prevención del suicidio no pasa única y exclusivamente por la salud, ni la salud pública ni la salud mental. Eso es una parte. Pero para que podamos realmente poner en marcha estrategias de prevención, necesitamos ofertar una vida mucho más sana, una vida mucho más segura, reducir esa incertidumbre que hay constantemente con los vaivenes económicos, que las personas puedan tener acceso a una vivienda digna,
que las personas puedan tener una igualdad de oportunidades y reducir esa brecha, ¿no?, social que estamos también viendo a consecuencia de la pandemia, la guerra de Ucrania, ¿verdad? Que el informe de Oxfam, el informe de Cruz Roja, ¿no?, donde cada vez ve esa brecha política, esa brecha económica que afecta también mucho y está dejando a muchas personas en situaciones de indefensión, de pobreza absoluta, aunque no podamos decir que sea una única causa, como comentaban antes los desahucios. Pues bueno, pues los desahucios evidentemente no generan por sí un suicidio, pero es un factor de riesgo indudable para precipitar a una persona a un nivel de sufrimiento. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que implicar a todos los sectores y que no solamente podemos reducir el suicidio a una condición de salud mental, a una patología mental. Hay muchos condicionantes, como digo, que influyen y por eso todos tenemos nuestra responsabilidad y no podemos evitarlo, no podemos huir. Y esto es una idea clave que yo quiero transmitir a todo el space, de que cualquier persona, cualquiera de los que estamos aquí, podemos ser agentes de prevención de suicidio con nuestras personas cercanas, nuestros compañeros de trabajo, nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro profesor, nuestro jefe. Todos podemos ser agentes clave y eso obviamente pasa por la formación y la capacitación en la prevención del suicidio. Miguel, por si lo he entendido bien o mal, cada vez que el paro sube un 1%, ¿sube casi un 1% la gente que se quita la vida? La conducta suicida, efectivamente, eso es una relación que es un determinante. El desempleo es un factor de riesgo determinante, pero posiblemente no sea únicamente por la pérdida del empleo en sí, sino lo que eso supone para los hombres, por ejemplo, para el varón, donde se le permite menos, ¿no?, esa situación de desempleo por ese estigma que lleva incluso en el propio varón, supone una pérdida de autoestima, una pérdida de autoconcepto, supone menos oportunidades de socialización, las personas pierden, digamos, también su proyecto vital y no solamente ya diría el desempleo, que esto es otra cosa también que empieza a ser fenómeno moderno, incluso empleados en empleos precarios, hablando mal y pronto, si me permitís la expresión, empleos de mierda, donde se están dando aquí en España, que se están maltratando a los trabajadores, eso también son condiciones de factores de riesgo. O sea, que ya no solamente es trabajar, sino trabajar en una condición digna. Se está sometiendo a un acoso a una gran parte de la población trabajadora con una competitividad capitalista, ¿verdad?, que tenemos actualmente en nuestra cultura, que esto trasciende España, obviamente, pero hay que tener en cuenta que esas condiciones, darle a una persona la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida es muy preventivo, es muy protector y esto es fundamental también ponerlo en marcha. ¿Hay estudios que cuantifiquen cómo un trabajo de mierda empuja al suicidio? ¿Que digan de qué magnitud estamos hablando? Pues tiene que haberlo. Hay muchos estudios, pero los estudios tienen la limitación, ¿no?, muchas limitaciones que tienen que ver con la metodología, que tienen que ver con la conceptualización. Pues claro, no es lo mismo medir ideas de muerte que medir ideas de suicidio, que medir intentos y que medir suicidio por mortalidad, ¿no? Son poblaciones que son heterogéneas y que posiblemente eso sea un factor confusional. Es muy difícil estudiar el suicidio como fenómeno humano por la complejidad que tiene. Pero obviamente una necesidad precisamente de investigar todo este tipo de determinantes, ¿no? Pasar de invertir tanto dinero en estudios para ver la correlación de la depresión, de las drogas o de factores de impulsividad, que ya se han hecho mucho, deberíamos saltar a investigar otras posibles causas que puedan estar detrás de este fenómeno. Aunque vuelvo a repetir, no va a haber una única causa. Vale. No va a haber una única causa. Siempre va a ser multifactorial. Lo último que te quiero preguntar, porque hablábamos de todo tipo de edades, para cualquiera que nos esté escuchando, porque parece que te pones en la piel de cómo puedes ayudar, pero tú también puedes en algún momento de tu vida pasar por un mal momento y tener un pensamiento que se parezca o que sea directamente un pensamiento suicida. Dime en qué momento tiene que saltar la alarma para pedir ayuda, para ir a un médico, para expresárselo a alguien, para que nos empecemos a preocupar, para evitar relativizar algo que puede acabar siendo un problema de verdad. ¿En qué momento cada uno de nosotros tenemos que tener un chip instalado para pensar que aquello que se nos ha pasado por la cabeza quizá no es anecdótico ni que depende de un momento puntual, sino que estamos ante algo de lo que conviene que nos preocupemos? Pues yo te diría directamente todos. O sea, en cualquier caso de una persona que ese nivel de sufrimiento, de desesperanza que venimos hablando, ya genere una idea de muerte, una idea de suicidio, ya es suficientemente importante como para poder expresarlo en tu entorno. Ojo que no digo ir directamente a terapia o ir directamente a preguntar a un profesional. Se puede consultar primero con el entorno, se puede, por eso es tan importante la educación, para que el resto del entorno comunitario, el entorno social, ya te empiece a proteger, pero obviamente ante la sospecha que una persona tenga de que está soportando, de que se está sintiendo atrapado, de que se está sintiendo abrumado por una idea de suicidio, que imaginaros la carga de sufrimiento que supone para una persona levantarse en su día a día y estar pensando en su muerte, en su suicidio.
Eso es una carga de sufrimiento terrible. Ante esa situación hay que pedir ayuda profesional. Médicos de atención primaria, la enfermería de atención primaria, las unidades de salud mental comunitarias, a cualquier profesional hospitalario, extrahospitalario, y ahora podemos incluir, ¿no?, este 024 también, teléfono de la esperanza. Junivel eso lo sabe, lo ha explicado muy bien. Se puede acudir, tenemos que pedir ayuda. Eso es un momento que minimizarlo, banalizarlo, puede poner a la persona en serio peligro. Y luego está la otra parte, que evidentemente tiene que ver con los profesionales y los recursos, estar disponible para poder sostener y para poder acompañar a esa persona. No podemos dejar a nadie atrás, ni podemos dar una respuesta de cero escucha. Yo creo que eso sería nefasto y generaría todavía, induciría mucha más desesperanza en las personas. Miguel, perdóname porque te dije la semana pasada que iba a ser media hora. Te he engañado, pero ha sido, te prometo, en contra de mi voluntad, porque creo que ha sido muy interesante la charla y, de hecho, han surgido a partir de aquí muchas más que espero que un día podamos tener con más calma. Miguel Guerrero es psicólogo clínico del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, coordina la Unidad de Prevención e Intervención en Conducta Suicida. Miguel, un abrazo y muchísimas gracias. Ha merecido la pena, sin duda, José Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Y sigue también conectada por ahí. Quiero aprovechar para darle las gracias porque nos ha atendido desde el principio y hasta el final a Junivel Lancho, que atiende, ya decíamos, el teléfono muy parecido al 024 de la Asociación Barandilla. Las gracias, Junivel, por haber participado y también por la labor que hacéis desde hace muchos años, de hecho, antes de que llegara a la Administración, y este ha sido otro caso. Muchísimas gracias y seguro que tendremos una próxima ocasión porque a partir de aquí nos han surgido muchos otros debates. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros en nombre de todas esas personas que están sufriendo, que le están pasando mal, y que podamos y que vosotros podáis hablar de este tema y hablemos así abiertamente. Yo creo que ya estamos haciendo algo muy importante. Y gracias por todos ellos. Ojalá sirva de algo. Un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Cada 2 horas y cuarto, una persona en España se quita la vida. Es evidente que tenemos un problema. Ojalá haya servido un poco por lo menos para que lo pongamos sobre la mesa. El 024 es el teléfono que desde hoy ha habilitado la Administración para atender a las personas que o bien pasan por este trance o bien tienen a alguien muy cerca que pasa por este trance. Gracias por estar ahí. Nos vemos a la próxima. Adiós. Tweets que nunca escribiré es una producción de Ser Podcast. Un podcast hecho en Twitter Spaces, dirigido por José Luis Sastre. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser o en la plataforma que prefieras. Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music o YouTube. Cadena Ser. La radio.